Tengo en la línea telefónica a Javier Tello. Él es un especialista en salud pública, analista en políticas de salud. Gracias, Javier, por tomarme la comunicación esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis, y uniéndome también a las condolencias por la pérdida de Alejandro. Realmente un gran hombre y una mente muy brillante que vamos a extrañar. Sí, muy, muy necesaria en estos momentos. Por ahí mandamos un fuerte abrazo a toda su familia. En fin, Javier, cuéntanos un poco sobre el INSABI. ¿Qué pasa con esta desaparición? Desde el principio se dijo no va a funcionar. Nos gastamos 500 mil millones de pesos y no funcionó. ¿Quién lo iba a pensar, verdad? ¿Qué sucede con esto? Bueno, lo que sucedió con el INSABI es que fue creado, tú lo recordarás, el 1 de enero de 2020, específicamente para quitar al Seguro Popular. Es decir, el INSABI se creó para poder hacerse de los recursos del Seguro Popular. Es por eso que, teníamos a gente tan inexperta en salud a su cargo, comenzando por su director general, que realmente tiene una incompetencia enorme, desconoce completamente el campo de la salud, ¿sí? Entonces, ese era el objetivo que tenía. Lo que pasa es que entró muy bien en el discurso de poder tener este sistema de salud genial, escandinavo, de Dinamarca, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que el INSABI nunca estuvo diseñado ni fue hecho para proveer de servicios de salud a nadie. Sencillamente fue la manera como se tomaron los recursos del Seguro Popular, que eran más de 100 mil millones del Fondo de Gastos Catastróficos y posteriormente se hizo cargo, tú lo has de saber muy bien, de las licitaciones para esta compra consolidada de medicamentos y de insumos médicos. Hizo, 4 o 5 licitaciones fallidas siempre, incompletas. En el camino se contrató a la UNOPS, que a la larga creo que es uno de los peores negocios que ha hecho México, porque la UNOPS se fue y no resolvió tampoco nada. En el camino, como se ha venido creando esta estructura paralela a cargo de IMSS Bienestar, que no es otra cosa que la aglutinación de los servicios de salud de los estados, finalmente cuando ya es urgente acelerar esto, cuando ya se tiene un avance en la centralización y en la federalización de las decisiones y de los recursos, pues el INSABI ya no tiene nada más que hacer. Ya tomó el dinero, ya se lo gastó, según lo vimos en un reporte de la Organización México Evalúa del pasado 8 de abril, no sabemos qué hicieron, y finalmente, pues se va el INSABI y se queda ya IMSS Bienestar como este organismo rector de los servicios de salud pública que no son institucionales. Es decir, todas las secretarías de salud de los estados le están cediendo sus recursos materiales, humanos, su instrumental médico, todo, y obviamente pues las partidas presupuestales que van a manejarse ya de manera central a través de esta organización IMSS Bienestar. Si lo comparamos con el Seguro Popular, si lo comparamos con la administración anterior, ¿cuáles son los resultados? Porque, veo muchos datos y veo, por ejemplo, que en cuanto a gente que no tenía ni IMSS ni ISSSTE, el Seguro Popular pues llegó a atender creo que cerca de 90 millones en una comparación con el INSABI. ¿Cómo queda el score, Javier? A ver, hay que entender una cosa, el Seguro Popular, solamente para recordarlo, era un método de financiamiento. El Seguro Popular no era un servicio médico, siempre fue un método de financiamiento con el cual la gente que no tenía acceso a un servicio de salud institucional podía cubrir sobre todo un catálogo enorme de enfermedades, pero además podía ser atendida con dinero del Fondo de Gastos Catastróficos. Tú recordarás que muchos pacientes incluso tenían atención en la medicina privada, como ejemplos, un paciente renal o un paciente con cáncer que estuviera, en la ciudad de Morelia y que no hubiera
hay recursos, en vez de hacerlo viajar, pues se pagaba la medicina privada para este paciente a través del Seguro Popular. El ejemplo más claro lo tenemos también las mujeres con cáncer de mama que estaban acudiendo a la Fundación para Cáncer de Mama, a FUCAM, que es una fundación de asistencia privada. Es decir, era una manera de tener un soporte financiero a través de, de una aseguranza donde ponía parte los pacientes de este seguro y la otra parte la ponían las partidas del gobierno federal. En este sentido, lo que hace el INSABI es eliminar todo este tipo de cosas y el INSABI se convierte solamente en un administrador de dinero. Entonces, lo que hace el INSABI es en realidad adueñarse de estos fondos y comenzar a adueñarse también de los fondos de los estados de la República que accedieron a entrar al plan de salud del gobierno federal, de esta administración. Entonces, no hay una manera de comparar A con B, porque el Seguro Popular tenía la intención de reforzar la atención de este tipo de pacientes. Hay que entender que muchos, si no es que todos los estados de la República, cuentan con un servicio de salud donde se atendían a estos pacientes. La gente de la Ciudad de México que no tiene seguro social o ISSSTE puede ir a los hospitales y a los consultorios de los servicios de salud de la Ciudad de México, que hasta el momento siguen siendo de la Ciudad de México, próximamente serán de el IMSS Bienestar. Lo mismo ocurría en Chiapas, lo mismo ocurría en Nayarit. Entonces prácticamente no es que sean comparables el uno con el otro. El Seguro Popular era un método de financiamiento y el INSABI pues era una entelequia, no sabemos de qué, con el cual se centralizaban las finanzas y se centralizaba la toma de decisiones en salud. Si bien no se pueden comparar porque ciertamente son, administrativamente hablando, dos entes totalmente distintos, dos cosas totalmente diferentes, déjame preguntártelo de esta forma. Hubo, y no por el Seguro Popular, sino por el manejo en general de la salud pública en este país, hubo una mejor atención antes que con esta cuarta transformación. Se pudieron salvar más vidas antes que con esta cuarta transformación, y entiendo que en medio hay un elefante gigantesco que se llama COVID y que influye evidentemente en este tipo de contabilidades y estadísticas. Yo veo cada vez más y más gente que dice que no tiene acceso a salud, que no tiene acceso a medicamentos, que se tardan mucho en poder atenderlos y bueno, pues que tienen que buscar algunas otras alternativas, como alternativas privadas, por ejemplo, pero sin la posibilidad de un financiamiento, y quien no tenga el dinero, pues termina sufriendo y sufriendo muchísimo. Es una excelente pregunta. Ahora sí, si nosotros lo vemos en función de gente beneficiada, no que haya que sea directamente atendida, sino beneficiada, es claro el gran la gran ventaja que había bajo el sistema del Seguro Popular. Okay. El Seguro Popular tenía la capacidad de poder, como te lo dije, pagar una atención de muy alta especialidad, ¿sí? Es decir, la gente, y te lo van a decir los pacientes mismos, tenía una mayor cobertura, mayores beneficios, y bueno, pues a la larga yo creo que las cifras, cuando logremos tenerlas de alguna manera, nos va a decir que realmente pues teníamos una menor mortalidad, una menor morbilidad. No tengo elementos para decirlo, pero nadie los tiene para decir lo contrario tampoco, a través de este sistema. Fíjate que hay un dato muy curioso. Ayer estaba yo escuchando precisamente al doctor Julio Frenk, el cual una vez más confirmaba que si en vez de haberse quitado el Seguro Popular, se le hubiera reforzado, se hubieran corregido las fallas que tenía, hubiéramos llegado a la pandemia mucho mejor armados de lo que estuvimos. ¿Por qué? Porque la pandemia nos tomó, primero que nada, en una mudanza. Es como si de repente te agarra el aguacero cuando te estás cambiando de casa, imagínate, ¿no? Dos, cuando los pacientes tenían una poca certeza y prácticamente no tenían a dónde acudir. Tú recordarás que el Seguro Popular desaparece el 1 de enero de 2020 y seguíamos en esa crisis cuando la pandemia llegó. Entonces, yo no diría que la pandemia fue una causal de la falla del INSABI, no. El INSABI falló porque de entrada estaba concebido de otra cosa. Yo he sido, y lo he escrito, no quiero ser cínico en esto, sino decirlo realmente. El INSABI tenía un propósito, y ese propósito era el adueñarse de este dinero y entregarlo
a la federación, y cuando dejó de ser útil para esto, pues sencillamente desaparece, ¿no? Dime, ¿estos datos al final los vamos a poder cotejar en algún momento? ¿Podremos tenerlos con un poco más de certeza? Me llama tanto, y lo digo sin un afán de radicalización, ni de amarillismo, ni nada por el estilo, pero he sido cercano a gente que de verdad murió porque no pudo tener atención que antes hubiera podido tener. ¿Algún día podremos saber cuántos muertos en un aproximado, Javier? No estoy seguro, Luis. Mira, por un lado, tú sabes que estamos seguramente en una de las administraciones más opacas. Claro. Estamos viendo en este momento en el Congreso, en el Senado, un problema ocasionado por querer pasar hacia una opacidad. Seguramente que, primero que nada, se va a necesitar una auditoría muy a fondo para saber qué es lo que ocurrió mientras el INSABI estuvo administrando. ¿Dónde se fueron todos estos fondos que había? Sabemos algo, por ejemplo, ¿no? Que el dinero seguramente pasó a gasto corriente en salud. Es decir, en vez de que se incrementara el presupuesto a la salud, como nos dijeron, se le estaban inyectando los mismos recursos del Seguro Popular. Pasabas el dinero del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. Pero eso significa que en el camino, los pacientes que necesitaban ayuda del Fondo de Gastos Catastróficos no la tuvieron, ¿sí? Entonces, creo que se va a tener que hacer de alguna manera, cuando sea posible obtener los datos, se van a tener que hacer estudios muy importantes para saber cuál fue el impacto de haber retirado el Seguro Popular y pasar a un esquema que hoy nos está llevando a los años 70, a esta época en la que, vaya, quien tenía su seguro social o quien estaba cubierto por su trabajo tenía un nivel de atención médica que es superior a los que no tienen un trabajo. Ya. Lo que nos dice mucha gente es que tiene IMSS o que tiene ISSSTE, pero particularmente que tiene IMSS, que ahora como está sobrecargado el IMSS, pues les va mucho peor. O sea, que la atención a los derechohabientes del IMSS, debido a que se sobrecarga esta institución, pues termina por ser peor, termina por pegarle a todos. Mira, Luis, tenemos datos, eso sí los tenemos. Primero que nada, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUD 2021, que reflejó un dato, tú recordarás cuando se dio a conocer en agosto, creo, del año pasado, que no le gustó para nada a Hugo López-Gatell, que le estaba leyendo, ¿no? Que es cómo la gente ha estado migrando a la medicina privada y cómo de estos que están migrando a la medicina privada, la mayor parte lo están haciendo, por ejemplo, a los consultorios adyacentes a farmacias. O sea, es gente que tiene seguridad social y no quiere acudir a sus clínicas de seguridad social, porque la calidad ha bajado, porque cada vez hay una mayor demanda de servicio, porque les están dando largas. Entonces, lo que estamos viendo como consecuencia es un incremento en el gasto de bolsillo. Si tú tomas esos dos indicadores, ¿cómo es posible que el gasto de bolsillo se esté incrementando y que además la gente esté declarando que voluntariamente está yendo a la medicina privada? Pues lo que te dice es que la medicina institucional como la tenemos no está funcionando. Y si a eso le sumamos que la gente antes podía acudir al Instituto Nacional de Cancerología, tener una cuenta, te voy a dar un ejemplo, así nada más una cifra, de 46,000 pesos, y lo cubría el Seguro Popular, y ahora no tienen los medios para cubrir esto, pero por el otro lado te dicen que no va a ser necesario porque ahora va a haber una gratuidad, pero esa gratuidad pues no alcanza para todos, ¿sí? Claro. Hoy tienes tú a médicos especialistas. Yo en los últimos 3 años he entrevistado a cientos de médicos que lo que me han dicho es, primero que nada, que no están contentos por el abasto que tienen de medicamentos, sobre todo el acceso a medicamentos de muy alta especialidad que son carísimos, medicamentos que cuestan 300,000 pesos al año o 300,000 pesos mensuales. Estos medicamentos nadie puede comprarlos, ¿no? Y ahora, mediante la administración del INSABI, estos hospitales no los estaban recibiendo. O gente del Instituto Nacional de Rehabilitación que pedía material de osteosíntesis de una calidad internacional de primera, y que les empezaron a mandar cada vez más injertos óseos, tornillos, prótesis de calidades inferiores. ¿Por qué? Porque quien estaba tomando las decisiones de esta compra y de este abasto era el INSABI.
Entonces creo que, vaya, sí tenemos indicadores de una falta de calidad, de una falta de interés de la población en atenderse en la medicina institucional y que lamentablemente los está llevando a la medicina privada y esto está incrementando el gasto de bolsillo. Y perdón, Luis, sí, un país en donde el 20% de lo que tú estás ganando en dinero se te va en el gasto de tu salud o más en las poblaciones más necesitadas, pues es un país donde el sistema de salud no está funcionando. Javier Tello, me quedo con esto. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Estamos al habla, si nos permites. Muy buenos días, Javier. Me va a dar mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo. Es Javier Tello, doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, médico cirujano.